Hola y bienvenidos a nuestro canal de Noches de Suspenso. Bienvenidos otra vez más a una historia de terror, a una historia bastante escalofriante. Y en esta historia vamos a hablar sobre la habitación sellada, una historia que os va a aterrorizar bastante y que también os va a encantar. Bueno, ya sabéis, chicos, que le podéis dar like y suscribiros al canal y os lo agradecería mucho. Así que bueno, empecemos. Recordad también que os recomiendo que tengáis las luces apagadas, que escuchéis esto con auriculares para sentirlo más en vuestra alma. Así que bueno, comenzamos. La habitación sellada. En un antiguo caserón de la periferia de un pequeño pueblo se encontraba una habitación que permanecía sellada desde hacía décadas. La leyenda decía que esa habitación guardaba un oscuro secreto, pero nadie se atrevía a desafiar la prohibición de abrir esa puerta. Una familia, los Thompson, adquirió la propiedad como parte de una herencia. Al explorar la casa, se toparon con la habitación sellada. La puerta estaba cubierta con tablas y candados oxidados. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre el peligro que encerraba esa sala, la curiosidad de los Thompson era imparable. Decidieron abrir la puerta, rompiendo los candados y retirando las tablas. Al entrar, el aire se volvió espeso y frío. La habitación estaba cubierta de polvo y telarañas. Una atmósfera opresiva se cernía sobre ellos. Entre las sombras descubrieron un diario antiguo y una caja con objetos misteriosos. El diario pertenecía a una joven llamada Emily, cuyas últimas entradas narraban un descenso a la locura y la presencia de algo malévolo en la habitación. Decidieron investigar más a fondo y encontraron un retrato en el que aparecía la joven Emily, pero su rostro estaba desfigurado, como si alguien hubiera intentado rasgar la imagen. A medida que la noche caía, los sucesos extraños empezaron a manifestarse. Golpes en las paredes, susurros indescifrables y sombras que se movían en las esquinas. Ignorando las advertencias implícitas en el diario y los fenómenos paranormales, la familia decidió quedarse a pasar la noche en la casa. A medida que el reloj marcaba la medianoche, la habitación sellada parecía cobrar vida propia. Una presencia oscura empezó a tomar forma, manifestándose como la joven Emily. Su figura distorsionada y su rostro desfigurado por la angustia parecían suplicar ayuda. Gritaba palabras intangibles mientras señalaba hacia un rincón de la habitación. De repente, una fuerza invisible los empujó hacia atrás y las puertas se cerraron violentamente, encerrándolos en la habitación sellada. La voz de Emily resonaba en sus mentes, rogándoles que huyeran antes de que fuera demasiado tarde. Los Thompson lucharon por escapar, pero la habitación parece resistirse a dejarlos ir. Una aura maligna llenaba el lugar, alimentada por el terror acumulado a lo largo de los años. Las paredes crujían y los objetos temblaban como si el mismo lugar rechazara su presencia. Justo cuando parecía que serían consumidos por la oscuridad, un último esfuerzo conjunto logró abrir la puerta. Huyeron de la habitación sellada y al hacerlo, el aullido aterrador cesó. La habitación volvió a estar sellada, como si nunca hubieran entrado. La familia abandonó la casa esa misma noche, llevándose consigo el diario y la caja de objetos, pero el recuerdo de la habitación sellada y la presencia inquietante de Emily los persiguió por el resto de sus vidas. La habitación permaneció cerrada, una advertencia silenciosa para futuros valientes que se atreverían a desafiarla. El incidente de la habitación sellada se convirtió en tema de conversación en todo el pueblo. La leyenda de la casa se expandió, convirtiéndose en una historia que se transmitía de generación en generación como una advertencia sobre el peligro oculto tras la puerta cerrada. Sin embargo, algunos años más tarde, un grupo de investigadores del paranormal decidió visitar la casa. Atraídos por la historia de la habitación sellada y sus misterios, planearon pasar la noche en el lugar para documentar cualquier fenómeno sobrenatural. El equipo de investigación, liderado por la experta de lo paranormal, la doctora Simmons, estaba equipada con cámaras, grabadoras y sensoras de temperatura. Al llegar, se sumergieron en la historia de la casa y la leyenda que rodeaba a la habitación sellada. Decidieron abrir la habitación, desafiando las advertencias del pueblo. Al ingresar, pudieron sentir una opresión en el ambiente, como si estuvieran siendo observados por algo siniestro y antiguo. La temperatura descendió abruptamente y los dispositivos de grabación comenzaron a registrar anomalías inexplicables. La doctora Simmons y su equipo notaron que los fenómenos aumentaban a medida que la noche avanzaba. Luces parpadeantes, susurros inquietantes y sombras que parecían moverse por sí solas llenaron la habitación. De repente, una voz
Pero lúgubre resonó en sus mentes. Era la voz de Emily, la misma presencia que había aterrorizado a la familia Thompson. No deberían haber vuelto, murmuró la voz, cargada de angustia y dolor. La doctora Simmons intentó establecer contacto con la presencia, buscando respuestas sobre lo que había ocurrido en la habitación sellada. Sin embargo, la voz de Emily les advirtió que se fueran antes de que fuera demasiado tarde. Justo cuando intentaban salir, una fuerza invisible los retuvo, como si una entidad maligna se negara a dejarlos ir. Los investigadores lucharon por liberarse, pero la habitación parecía tener voluntad propia, atrapándolos en su oscuro interior. La presencia de Emily se hizo más fuerte. Su figura distorsionada por el sufrimiento y la angustia se materializaba frente a ellos. Gritaba palabras incomprensibles y señalaba hacia un rincón oscuro de la habitación, como si quisiera mostrarles algo importante. En un último esfuerzo, desesperado, la doctora Simmons logró pronunciar unas palabras de paz y comprensión, rogando por liberación y perdón. De repente, la habitación cesó su resistencia, permitiendo que el equipo escapara. Al salir, la habitación sellada se cerró por sí sola, como si hubiera aceptado el acto de sinceridad de los investigadores. El equipo dejó la casa esa misma noche, llevándose consigo un profundo respeto por lo sobrenatural y una comprensión de que ciertos lugares deberían permanecer cerrados para siempre. La historia de la investigación de la doctora Simmons se convirtió en un relato de aprendizaje sobre el respeto por lo desconocido y la importancia de no desafiar las entidades sobrenaturales. La habitación sellada, ahora más que nunca, permaneció como un recordatorio ominoso de los límites entre los mundos de luz y oscuridad. El relato de la doctora Simmons y su equipo se convirtió en un punto de referencia para aquellos interesados en lo paranormal. Su experiencia fue documentada y difundida en programas de televisión, libros y conferencias, dejando una huella imborrable en el mundo de la investigación de lo sobrenatural. Sin embargo, a pesar del éxito en la divulgación de su historia, la doctora Simmons se vio atormentada por las visiones y los recuerdos de la habitación sellada. No podía sacar de su mente la angustia reflejada en el rostro distorsionado de Emily, ni las advertencias susurrantes que resonaban en su mente. Decidió embarcarse en una investigación más profunda, buscando comprender el origen de la habitación sellada y la presencia que la habitaba. Con el tiempo, descubrió registros históricos que indicaban que la casa había sido construida sobre terrenos que alguna vez fueron utilizados para rituales oscuros y que la habitación en cuestión era el epicentro de estas prácticas. Emily, cuyo nombre real era Evelyn, fue una joven que había sido sometida a rituales de brujería por sus propios padres en un intento desesperado por obtener riqueza y poder. Sin embargo, los rituales se torcieron, atrayendo entidades oscuras que poseyeron la habitación y sellaron a Evelyn dentro de ella, atrapándola en un estado de agonía eterna. Con esta revelación, la doctora Simmons se sintió obligada a liberar el alma de Evelyn y cerrar definitivamente la habitación. Con la ayuda de expertos en lo oculto, llevaron a cabo un ritual para purificar el lugar y liberar el alma atormentada de Evelyn. Al terminar el ritual, una hora de paz inundó la casa. La habitación sellada se cerró por sí sola una última vez, pero esta vez la sensación de opresión y oscuridad desapareció por completo. La doctora Simmons dejó la casa con una sensación de haber cumplido, sabiendo que había logrado poner fin a décadas de agonía y misterio. La historia de la habitación sellada se transformó de una leyenda tenebrosa a un relato de liberación y rendición. La doctora Simmons se convirtió en una figura reconocida en el estudio del ocultismo y la resolución de eventos paranormales, aunque nunca olvidaría la experiencia en la casa. Encontró consuelo en haber devuelto la paz a un lugar marcado por la oscuridad. La habitación sellada, ahora liberada de su sombrío pasado, se convirtió en una habitación común, olvidada por muchos, pero recordada por unos pocos, como un lugar que había sido testigo de los límites entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. A pesar de haber logrado la paz para la habitación sellada, la doctora Simmons continuó siendo perseguida por visiones de Evelyn y las fuerzas oscuras que una vez habían habitado la casa. Las noches se volvieron intranquilas, plagadas de pesadillas en las que se veía atrapada en la habitación sellada, sintiendo la misma desesperación y angustia que Evelyn había experimentado. Decidió buscar ayuda en su amigo cercano, el Dr. Marcus, un experto en fenómenos paranormales. Juntos idearon un plan para enfrentar los restos de energía residual que aún acechaban a la doctora Simmons. Se sumergieron en prácticas de meditación y purificación, buscando liberarla de las ataduras psíquicas que había adquirido tras su experiencia en la habitación sellada. Durante una sesión de meditación profunda, la doctora Simmons se sumergió en sus propios recuerdos, reviviendo el encuentro con la presencia oscura de Emily. En un momento de iluminación, comprendió que su vínculo con Evelyn había ido más allá de la experiencia física, su conexión era espiritual.
Guiada por el Dr. Marcus, la Dra. Simmons canalizó su energía para enfrentar y liberar la presencia que la atormentaba. Con una determinación feroz, enfrentó las visiones y los rematantes de la oscuridad, exigiendo su liberación y encontrando la fuerza para perdonarse a sí misma por haber abierto la habitación sellada. Con cada respiración profunda, la energía oscura que la había acosado durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Sintió una paz renovada y una sensación de alivio al liberarse del lazo que la había mantenido atada a la experiencia. Al despertar de su trance, la Dra. Simmons se sintió renovada. Liberada del peso que había llevado consigo durante tanto tiempo, la experiencia había sido transformadora, y aunque los recuerdos de la habitación sellada permanecieran, ya no la atormentarían. El Dr. Marcus elogió su valentía y determinación para enfrentar los restos de lo sobrenatural. Juntos reflexionaron sobre cómo la resolución y la compasión habían llevado a la Dra. Simmons a liberarse del legado oscuro de la habitación sellada. La Dra. Simmons continuó su carrera en la investigación paranormal, pero esta vez con una nueva comprensión y respeto por las energías ocultas y la importancia de protegerse psíquicamente al enfrentar lo desconocido. La habitación sellada, ahora purificada, se convirtió en una parte más de la historia de la casa. La leyenda de su oscuridad fue reemplazada por la historia de la redención de una alma atormentada y la valentía de aquellos dispuestos a enfrentar lo sobrenatural. Esta experiencia llevó a la Dra. Simmons a una mayor comprensión de los límites entre los mundos físico y espiritual, así como una profunda transformación personal. La habitación sellada, aunque olvidada por muchos, dejó una huella imborrable en la vida de quienes se atrevieron a enfrentarla. Y bueno, si te ha fascinado la magia de estas historias, asegúrate de suscribirte para no perderte las próximas aventuras. Dale like si te ha encantado y comparte este vídeo con aquellos a quienes también les apasiona explorar lo desconocido. Además, déjame en los comentarios qué otro lugar misterioso te gustaría que exploremos juntos en futuros episodios. Gracias por unirte a esta comunidad de descubrimientos y leyendas. Adiós.